Río Grande, la Tierra del Fuego. En estos momentos nos encontramos en un lugar que se llama Cabo Domingo, en esta hermosa ciudad. La primera ciudad después de la frontera argentina que se encuentra en Tierra del Fuego. Como se dieron cuenta en video anterior, pues nos dimos cuenta cómo es cruzar la frontera chilena para llegar a este hermoso lugar. Fíjense. Entonces, vamos a ello. Tierra del Fuego es un lugar que tiene muchas leyendas y muchas historias. Una de ellas es que se llama Tierra del Fuego porque los colonizadores, cuando llegaron, lo primero que vieron fue a lo lejos lo que eran las fogatas de los originarios de este lugar. Otra leyenda que hay es que en Ushuaia, que es el lugar donde nosotros vamos a finalizar esta travesía, ya se acabó, es un lugar que en otoño están los árboles con un color rojo fuego muy bonito y muy llamativo. También pues se llama Tierra del Fuego por esa, o dicen que se llama Tierra del Fuego por eso. Y pues lo otro es que acá, como es tan frío el lugar, pues obviamente se dependía mucho del fuego y era como tal el principal elemento utilizado por las pequeñas poblaciones, porque realmente los Shelnan, los Onas y los Yanara no es que hayan sido tan grandes como otras civilizaciones antiguas. En esta región habitaba una civilización que se llamaba los Cheklan, los Ona, los Yanara, que eran pues las civilizaciones que se encontraban en la región patagónica. Esa región pues obviamente fue también colonizada por los españoles, sobre todo los gallegos. Por eso es Río Gallegos, por eso se llama el Estrecho de Magallanes, entre otros nombres. Sin embargo, lo que se dice es que en este monte los españoles y los colonizadores aprovechaban el tema del alcohol para emborrachar a los originarios del lugar y a los orígenes de este lugar, los emborrachaban y los lanzaban desde ese pico. Caían al mar y pues obviamente el mar se los llevaba. El mar en estos momentos está, si ustedes se dan cuenta, con marea baja, porque pues usualmente llega hasta este punto. Entonces, si nos damos cuenta, allá alcanzaban a caer el mar y los recibía era una roca.
Estamos de suerte en estos momentos. Él es mi amigo Antonio, el Turquito, quien nos recibe acá en la ciudad de Río Grande. Él pues es quien nos está dando el recorrido por este hermoso lugar y nos dice que estamos de buenas porque los vientos, me decías que... Sí, el viento es como muy característico de esta zona, pero bueno, en estos días, tanto la noche de anoche como hoy, el viento ha calmado, entonces como que se puede disfrutar del día. Y este es un día como muy característico igual de acá, que siempre está nublado, con un poco de la bruma marina, la neblina, pero para hacer otoño está como muy agradable la temperatura del día de hoy. Eso me doy cuenta y es muy agradable. Inclusive acá los vientos tienen unas ráfagas que llegan hasta los 100 kilómetros por hora. Entonces imagínense es ver estrellar dos carros a esa velocidad, porque la velocidad de los carros máxima acá es 100 kilómetros por hora. Si usted lo llega a alcanzar una ráfaga de esas, obviamente puede tener hasta volcamiento de su vehículo. Entonces debe tener mucho cuidado con el clima. Inclusive acá la gente está muy acostumbrada a ver el clima para ver si puede salir, qué actividades puede realizar durante el día. Y acá me despido con los perros de mi amigo Antonio, quien muy amablemente nos ha traído a este hermoso lugar. Bueno, viajeros, esto es todo por hoy. Me despido acá con... ¿Dónde está Lucky? Lucky todo inquieto. Lucky quiere despedirse de ustedes. Déjate ver. Lucky, míralo. Espero que les hayan disfrutado de este video. Espero que hayan aprendido un poco más de Río Grande. Hay mucha información también. Dentro de esos, que Río Grande es la capital nacional de la vigilia con respecto a las Islas Malvinas. Fue uno de las ciudades más afectadas por este evento, que es tan conmovedor al sur de Argentina y tan fuerte, tanto así que pues se sigue viviendo, y no se sigue viviendo, sino el día a día también corre las venas de saber qué va a pasar con este tema de las Islas Malvinas entre Inglaterra y Argentina. Y además no solamente saber eso, sino la incertidumbre de lo que va a pasar con Tierra del Fuego, si es chilena o es argentina. Tienen bastante problemática todavía acá con respecto a esas dos situaciones que están ocurriendo, las Malvinas y Tierra del Fuego. Entonces pues son cosas que aún no se sabe qué va a pasar, y pues solamente la historia y el tiempo dará la respuesta. Más adelante les estaré indicando un poco más con respecto al tema de la situación que vivida acá dentro de Río Grande, el monumento a los soldados caídos de Islas Malvinas, y espero no se pierdan ese video. Un abrazo, viajeros, y nos vemos en el siguiente video. Suscríbanse a mi canal, denle like a este video, compartan para que la gente se dé cuenta de este hermoso lugar que se llama Cabo Domingo. Y también pues vamos a ir a la misión salesiana, que es una de las misiones más interesantes que hay. Desde acá nos despedimos, Juan, Sergio y Antonio. Un abrazo, viajeros. Chao.